Papá, ¿cómo te sientes? Preguntó Sofie. El viejo levantó un manojo de fotos de una mesita de noche desgastada por el tiempo. Miró a la joven y la fue comparando con las fotografías mientras descartaba una por una como si fuese una partida de póker. Cuando la imagen se igualó con la realidad, cotejó con detenimiento y leyó la palabra hija en el reverso. Hola, mi niña. Estoy bien, pero, ¿en qué día estamos? Preguntó con cierta vergüenza. 35 de febrero, papá. Ah. Pero, ¿qué año? Año 2215. Ah, claro. La enfermedad del anciano hacía que su mente se perdiera en ocasiones y empeoraba con el paso de los días. No tenía cura, pero había ciertos medicamentos que lo ayudaban a retrasar el deterioro mental, aunque solo se conseguían en los mercados de trueque, y no era fácil ni barato. Papá, te dejaré con Yvonne. Ella se encargará de cuidarte por un momento mientras regreso de la planta de extracción. Bueno, hija mía. ¿Buscarás agua? El padre de Sofie tenía momentos de lucidez donde realizaba cálculos matemáticos complejos o recordaba historias de su juventud, pero en otros momentos olvidaba incluso la cara de su única hija. Sí, papá. No te preocupes, contestó Sofie con una sonrisa disfrazada. Tomó el impermeable plateado del perchero, aseguró el puñal heredado por su progenitor en su cinturón. Luego, se aproximó a su amiga y le habló mientras le tomaba las manos. Yvonne, gracias por cuidarlo. Hace días lo veo más desorientado de lo normal y temo dejarlo solo. Te prometo que no demoraré mucho. Su cara mostraba el sincero agradecimiento hacia su vecina. No te preocupes. Yo me encargo. ¿No es cierto, señor Payne? Le dijo al padre de Sofía acercándose al oído. Rezongó este, mientras, con esfuerzo, se levantaba para saludar a su hija. Yvonne destrabó su pulsera con mucho cuidado y se la entregó a Sofie. No te olvides de registrarme, por favor, le dijo en voz baja para que las paredes no la oyeran. ¿Qué? Exclamó Sofie, sorprendida al ver la pulsera fuera de la muñeca de su amiga. Es un secretito, querida amiga. No se lo cuentes a nadie. Te lo prometo, Yvonne, le aseguró mientras saludaba a su padre con un beso en la mejilla. Pasaré tu pulsera por el escáner y buscaré tu ración, pero no vayas a salir. Ya sabes qué pasaría si. Sí, lo sé, interrumpió. Gracias por recibir un pinchazo adicional, Yvonne alzó una de las comisuras de su boca antes de que su amiga abriera la puerta para marcharse. Gracias por cuidarlo, respondió señalando a su padre con la mirada. Mientras salía del apartamento, los músculos de la cara le forzaron a dibujar una sonrisa en su rostro. Una vez fuera, al cerrar la puerta, esa mueca se desvaneció por completo. Gabriel Payne se había quedado sumido en sus pensamientos. Por más que quisiera ocultarlo, comprendía que la parca estaba cada vez más cerca y venía pisándole los talones. Eran pensamientos que lo atormentaba, exacerbados por el encierro en el reducido apartamento. Y eso era algo que lo mantenía deprimido. Ya no era el joven de mente hábil y cuerpo ágil que solía ser. Por un instante recordó 60 años atrás cuando aún era un niño. Habían emigrado desde Buenos Aires y sus padres consiguieron un apartamento en una bella comuna portuaria al nordeste de Italia. Fue en tiempos en los que todavía no los acechaba la lluvia ácida, las murallas aún no estaban erigidas y cualquiera podía acercarse al laboratorio donde se encontraba el agujero negro. Todos tenían la oportunidad de visitarlo y experimentar la dilatación temporal que producía, aunque solo unos pocos podían darse el lujo de vivir cerca de él. Para una familia de inmigrantes era imposible residir en Ciudad Capital. La vida allí era excesivamente cara. La ambición de vivir en un lugar donde el tiempo transcurriera más lentamente, en comparación con aquellos que estaban más distantes, generaba una red de codicia. La gente intentaba ubicarse lo más cerca del agujero para ralentizar su propio tiempo. Lo que ignoraban era que el tiempo para ellos fluía de la misma manera, ya que solo disminuía con respecto a los que se encontraban alejados del laboratorio. El joven Gabriel salía todas las mañanas con sus padres para trabajar en los viñedos. Desde los 6 años, recogía los racimos más bajos del parral y los depositaba en el canasto de su madre. Trabajaban de sol a sol por unas monedas que apenas alcanzaban para la comida diaria, reservando el resto para el alquiler. En aquella época, aún se utilizaban billetes, nadie estaba identificado con las sofisticadas pulseras, y el agua potable todavía se obtenía del grifo de la cocina. Luego viajó 25 años hacia adelante en sus recuerdos. Rememoró la muerte de sus padres, cuando el mundo ya se encontraba dividido y el nuevo régimen de Salvador, que aún no se hacía llamar el Grande,
Había hecho desaparecer a cientos de opositores y ciudadanos en desacuerdo con su opinión. Aunque la mayoría parecía estar conforme con este nuevo sistema de gobierno, existían familias que quedaron a la espera de un hijo, esposo o padre desvanecido misteriosamente. Luego, el calentamiento global alcanzó su punto crítico y, justo en el año del nacimiento de su hija y la pérdida de su esposa, se inició una nueva era para el mundo exterior. Surgió un moderno Estado federal, la Unión Socialista de Europa Exterior o USEE. Había concluido el periodo del precalentamiento para dar inicio a una nueva era, la época del poscalentamiento. El calendario también tuvo que ser modificado. Los años en la cercanía del agujero pasaban más lentamente y los denominaron años capitales. A medida que se alejaban del laboratorio, el tiempo transcurría cada vez más despacio, en consecuencia, extendieron el calendario incorporando el concepto de años universales en toda Europa exterior, y los dividieron en usos diarios concéntricos con epicentro en la singularidad. Aún así, a pesar de prolongar la duración de los meses, había casi 100 años de diferencia entre ambos mundos. Esta disparidad también se reflejaba en la devastación del planeta. Los recursos naturales se agotaban y la temperatura aumentaba a medida que se alejaban de la zona amurallada, creando un escenario desolador para la humanidad. Sin embargo, allí estaban, luchando por sobrevivir. Una taza de té caliente sacó a Gabriel de su estado de introspección. Gracias, Yvonne. Gracias, expresó el padre de Sophie, con la mirada fija en el humo que se elevaba de la taza.